para las complicaciones de la menopausia, memoria, mal humor. Estrogen, para regular el sistema hormonal, genera vitalidad, belleza física y mental. Estrogen, con alto porcentaje en fitoestrógenos, vitaminas y suplementos. Pídalo en tiendas naturistas del país. Otro producto con la garantía y calidad de Laboratorios Hulger. ¿Quieres mantener tu cuerpo joven y lleno de energía? Con Oceo Guard XF9 puedes lograrlo. Purifica tu sangre y combate lesiones musculares, calambres y fatiga. Fortalece tu sistema inmune con su poder antioxidante natural y mejora el sistema nervioso y esquelético. Oceo Guard XF9 previene osteoporosis y artritis, desinflama sin dañar tus mucosas gástricas y reduce las células cancerígenas en el tejido óseo. Su fórmula incluye cloruro de magnesio, calcio, zinc y cúrcuma longa. Estos ingredientes previenen la pérdida muscular y las inflamaciones, retardando el envejecimiento acelerado por la edad o el ejercicio intenso. Con Oceo Guard XF9, eleva tu defensa inmunológica y combate el estrés oxidativo. Siente sus activos naturales trabajando por ti. Oceo Guard XF9 de Laboratorios Hulger. Hola amigos, soy José Francisco Ceballos y hoy quiero contarles sobre mi secreto para mantener mis huesos fuertes y saludables. Durante años, cuidar mi cuerpo fue fundamental, por eso elijo Oceo Guard XF9. Cloruro de magnesio, calcio, zinc, cúrcuma longa. No esperes más, por eso prueba Oceo Guard XF9 y vive al máximo. El tradicional café, con tan solo 2 gotitas de dulce cura. El poder de endulzar sin calorías. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente al programa Visión Económica. Bueno, estamos de vuelta aquí con temas interesantes. Esta noche vamos a tratar sobre el tema de la evolución del PIB de Ecuador en la última década. Vamos a revisar ciertos datos macroeconómicos que bueno, han tenido relación con esta evolución. Quiero dar la bienvenida nuevamente aquí al máster Daniel Sea. ¿Cómo estás, Daniel? Vamos, William, como siempre un gusto estar aquí en el programa compartiendo contigo y la verdad que muy emocionado. Yo sé que hemos tenido un pequeño break por diferentes situaciones personales y profesionales, pero estamos de vuelta y con este tema que, sabes que buscando información existe, pero no muchas personas lo debaten, no muchas personas lo comentan. Todo, y eso es lo que me gusta de nuestro programa, se trata de tirarnos muchas flores, es un análisis político. Ajá. O sea, político-económico, pero no es netamente económico como el que vamos a realizar el día de hoy. Y sí, bueno, empezamos con el PIB. Sí. Para las personas que tal vez no saben, significa Producto Interno Bruto. Okay, y perfecto. Bueno, el Producto Interno Bruto tiene diferentes maneras de medirse, tiene 3 métodos más bien, que ya lo vamos a conversar un poquito más adelante. Y pero es un indicador económico del crecimiento de una economía. El Producto Interno Bruto al final es la suma de todos los valores de la economía, inclusive hablando de gasto por parte del gobierno, hablando de exportaciones, hablando de importaciones. Entonces es muy interesante el tema a revisar el día de hoy. Y bueno, me gustaría tal vez tú ya empieces con una definición un poco más profunda de qué es el Producto Interno Bruto o que conocemos como el PIB. Sí, exactamente. Bueno, como le decíamos, hoy vamos a hablar sobre el Producto Interno Bruto y la evolución en la última década en Ecuador. Como decías, Daniel, veamos primero el PIB. El PIB es igual al Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de esto? Es un indicador económico que refleja el valor de todos los bienes y servicios que se producen en un lugar, en este caso en un país, durante un periodo de tiempo. Muy bien. Entonces, ¿por qué es tan importante, Daniel? ¿Tú qué crees? ¿Por qué es tan importante que se haga esta medida del PIB? Porque es importante tenerla año a año. Sí. Bueno, es un medidor que se usa a nivel mundial. Lo usa el Banco Mundial, lo usan los gobiernos.
para saber la salud, por así decirlo, Sí, de perfecto. su economía. Okay. Si el PIB aumenta en comparación al año pasado o al trimestre anterior, es un indicador de que existe cierto tipo de salud económica, ¿no? Salud positiva, ¿no? Más bien un crecimiento, indica un crecimiento. Si el PIB de Ecuador el año pasado, me voy a inventar, era 100 mil millones de dólares y ahora, luego de un año, en 110 mil, hablamos de un crecimiento del 10%. Un aplauso, ¿no? Podría ser así. Claro, ¿no? por supuesto. Diríamos que la salud económica ecuatoriana estaría bien, ¿no? Estaría bien. Pero claro que hay diferentes factores también que hay que... Vamos a entrar a detalle un poco más adelante con los gráficos de Ecuador, la parte real, lo que vamos a revisar en los últimos 10 años, inclusive tal vez podemos revisar un poco más antes. Pero sí, entonces es un indicador de la salud de la economía. Ojo, es imperfecto. Sí. No significa que porque el crecimiento, existe un crecimiento económico, necesariamente todo está mejor. ¿Por qué? Porque ahí va la parte y el largo debate acerca de la redistribución de la riqueza. Okay. Los grandes grupos corporativos pueden crecer, pero no necesariamente las personas que trabajan ahí van a tener una mayor redistribución. Claro. Ahora... Y también va de la mano con la generación de empleo, ¿no? Sí, por favor, sí, continúa. justamente para concluir con aportar a tu idea, mira, es importante justamente como decías, porque mide el tamaño de una economía y nos dice lo que aporta a todas las personas de una economía, ¿no? Entonces, así, como dijimos, la definición es en sí la sumatoria de la producción de bienes y servicios en una economía. Entonces, Daniel, yo veo que tienes ahí las diferentes formas de medición del PIB. ¿Me quisieras, por favor, comentar? Así es, por supuesto. Existen 3 métodos. Máster, si me ayuda, por favor, compartiendo la pantalla. Vemos 3 métodos. El método de gasto, el método de ingreso y el método de producción. Perfecto. El método de gasto es el más común, el usado por la mayoría de economistas a nivel mundial, que te habla acerca del consumo, que es la C, el método, la I, que es la inversión, la G, que es gasto o inversión pública por parte del gobierno, y las exportaciones netas, que X significa exportaciones y M significa importaciones, ¿no? Cabe recalcar que también un dato que quería aportar, para Ecuador es muy importante, tomando en cuenta que tenemos una moneda extranjera, que las exportaciones siempre sean mayor que las importaciones, sí, para sostener la dolarización. Luego tenemos el método de ingreso, que en cambio se refiere a los diferentes factores de producción, pero sin embargo no incluye impuestos directos. Y luego tenemos el método de producción. Aquí en esta gráfica, en cambio, aquí tenemos algo más específico, ¿no? Vemos, como dice, método de gasto, consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones netas. Método de ingreso, que salarios, que alquileres, intereses, beneficios, depreciación. Y producción, suma el valor añadido de todas las empresas. Todos las mediciones o las maneras de medirlo deben dar el mismo valor. Okay. Y por eso se trata de, mire, como dicen, los 3 métodos nos llevan al mismo resultado, el PIB a precios de mercado. PIB, PM, precios del mercado. Entonces, esas son las maneras diferentes de medir. Máster, muchas gracias por su ayuda. Excelente, Daniel. Cuéntame, bueno, para contarles un poco también a nuestra audiencia, como decía Daniel, los 3 métodos nos deben llevar al mismo resultado, ¿verdad? Entonces, una de las mediciones, de las formas de medir más común es la del vía del gasto, ¿verdad? Sí, a través del gasto, así es. La que vimos, la fórmula del PIB igual a C, que es el consumo, más G, que es el gasto público, más gasto público se refiere al gasto del gobierno, más I, que es la inversión, y pues más las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Que son las importaciones netas, ¿verdad? Así es. Entonces, muy bueno, y también recalcar esa parte de que sí, es verdad, nosotros como tenemos una economía dolarizada, pues lo que nos interesa es que lleguen más divisas hacia nosotros, lo que quiere decir que nos interesa tener mayor exportaciones que pues importaciones, ¿no? Claro, entonces, no puedes mantener una dolarización sin una base de dólares, por así decirlo. Es. Entonces, mira, Daniel, tenía una cuestión, una pregunta importante que capaz se le están haciendo también los televidentes. ¿Qué pasa, como decías, qué pasa cuando el PIB aumenta o crece y qué pasa cuando el PIB decrece? ¿Cuál es esa cuestión? Ok, de hablar de manera más básica, y creo que es un tema que también tratamos aquí, hablemos del empleo. Cuando hay un crecimiento del Producto Interno Bruto, significa que las industrias están creciendo. Hablamos de que se mide a través del consumo, a través de la inversión y a través del gasto público.
Si tienes un mayor consumo, que lo tratamos en un programa anterior, cómo el consumo está decreciendo. Y lo vamos a tratar también, capaz. Claro, te vamos a hablar de eso el día de hoy, nombrarlo un poco más. Significa que hay más movimiento de dólares dentro de la economía. Si las personas están gastando más dinero, puede significar que existe una parte bastante saludable de la economía y hay requerimiento de mano de obra. Claro, el muy desempleo fácil, ¿no? disminuye. Muy fácil. Más gasto quiere decir que más personas tienen empleo, entonces tienen más dinero para consumir. Para gastar, sí. Eso es lo que es consumo, ¿no? Lo que es la inversión, de igual manera, las industrias están creciendo, hay mayor demanda. Si hay mayor demanda es porque hay mayor personas consumiendo, entonces necesitas de más mano de obra. Y está la parte también de gasto público, que bueno, esa no necesariamente depende de algún tipo de demanda, pero si hay una mayor inversión, que ya lo tratamos también en anteriores programas, hay un mayor uso de mano de obra. Si hay un mayor uso de mano de obra, hay más personas gastando. Entonces, mira cómo todo se va relacionando. Entonces, esa es la parte positiva que te lleva a pensar que un crecimiento es algo saludable. Como digo, es una medida imperfecta, por supuesto, porque luego hablamos del tema de la redistribución de la riqueza. No, puede haber más mano de obra, pero si te pagan simplemente el salario básico, no te va a alcanzar para gastar mucho. Claro. ¿Okay? Y si eres una sola persona o un grupo de directivos que controlan una empresa completa y ganas miles de dólares, tal vez solo no vas a gastar tanto como los otros, ¿no? Como cuando más personas tienen dinero. Sí, para complementar. Y bueno, y hablando, del decrecimiento, es exactamente lo contrario. No, hablamos de menos consumo, más personas ahorrando, menor inversión, menor demanda de mano de obra. O es hacia arriba o es hacia abajo, ¿no? Pero el efecto es el mismo. Ahora sí, por favor. Sí, para complementar esa idea, recordar también que el crecimiento, ¿no?, de un país, o el PIB, el Producto Interno Bruto de un país, es cíclico, ¿ok? Entonces lo que quiere decir que va a haber años en donde pues va a tener va a estar a la alza, y luego pues años donde va a estar a la baja, ¿no? También entonces, hay años que se queda lineal, Ajá, sí. Más o menos, no solamente así, pero no es no es un boom o tampoco es una recesión que exactamente, justamente, pero ya más adelante vamos a analizar esos gráficos, el gráfico del PIB del Ecuador en los últimos 10 años, que nos va a traer ciertas conclusiones, ¿no?, dependiendo de lo que haya pasado, las coyunturas externas o internas que ha sufrido el Ecuador. Ahora también, sí, como tú dijiste, para resumir, ¿qué pasa cuando crece el PIB? Pues suele haber más empleo, salarios de trabajadores aumentan y las empresas crecen, ¿no? ¿Qué más? Tengo aquí otro dato interesante, pues el PIB se considera como uno de los mejores indicadores para medir la calidad de vida de los ciudadanos de un país, ¿no? ¿Qué tenemos? De ahí se deriva el PIB per cápita, ¿verdad? Para esto, ¿cómo realizamos esta medición del PIB per cápita? Dividimos el PIB entre el total de la población. Muy bien, entonces eso es también esa manera de poder medir esa calidad. En el caso de Ecuador, vas a medir tu Producto Interno Bruto para alrededor de 18 millones de personas, ¿no? Así es. Que es el PIB per cápita, y sí, es un indicador. Otra vez regresamos hay que decir, ¿no?, la imperfección de la medida, pero es algo que te va dando, ¿no? Y vamos a hacer una comparativa, aprovechando que tengo un gráfico bastante dinámico, de comparar países como Noruega, Kuwait, Colombia, de cómo diferencia, ¿no? Y también se podría hablar un poquito de los estados, de cómo viven ellos, ¿no? De ahí, bueno, ¿qué mide exactamente el PIB? Como decíamos, tenemos que saber todos los valores de los bienes y servicios producidos y sumarlos. Entonces, por ejemplo, mide desde la producción de naranjas y vehículos hasta la educación y servicios de salud. Así es. Cualquier tipo de servicio entra dentro del PIB, inclusive, por ejemplo, esto que estamos realizando nosotros y el valor que generamos también es considerado dentro del PIB. Sí. Alguien me podrá preguntar, bueno, ¿cómo se mide exactamente? ¿Cómo saben cuánto vale algo? Son estimaciones. Son estimaciones, y no solo eso, también es la parte económica que se genera dentro de ellos. Si existe una factura dentro de algo, ya se está aportando, ya tiene un valor específico, por así decirlo. Algo que quería también aportar, y con esto ir cerrando la parte técnica de lo que es el PIB, es los usos del PIB. Okay. ¿No? ¿Para qué los gobiernos tratan de tener una medida exacta de esto? ¿Para qué les sirve? Bueno, tenemos 6 usos. Tenemos la medición de crecimiento económico, que es lo que hemos venido discutiendo ahorita, y obviamente te hace saber acerca de cómo tu economía se va desarrollando, si las medidas de política económica son correctas, etc.
Luego está la comparación internacional. Existe una competencia entre los diferentes países de saber quién tiene un mejor Producto Interno Bruto, saber si tus vecinos, por ejemplo, tienen un PIB similar al tuyo, de acuerdo a la cantidad de personas también, porque hay una fuente de correlación con la cantidad de personas. Luego está como un indicador de bienestar, justamente lo que tú estabas complementando, acerca de cómo funciona el PIB, para qué lo usamos. Luego la formulación de políticas económicas. Estimados televidentes, cuando la Asamblea General discute leyes de economía, el presidente propone nuevas leyes de tipo económico, se toma en cuenta, el PIB es uno de los medidores que se toma en cuenta para tratar y no solo el PIB, sino también la tasa de crecimiento estimada para los siguientes trimestres, o si se lo ve de manera anual, pues los siguientes años. Luego tenemos la atracción de inversión para inversionistas, especialmente de forma extranjera, si ven un crecimiento estable de lo que es el PIB, si ven también que es un PIB un poco medianamente robusto, pues se sienten un poco más identificados. Y también está la planificación empresarial, ¿no? Si se estima un crecimiento del PIB, probablemente las empresas van a impulsarse a invertir dentro de lo mismo. Entonces, esos son los usos del PIB y cómo puede ir creciendo alrededor del tiempo. Sí, perfecto, excelente. Sigamos entonces, ahora entremos un poco más a la parte del PIB de Ecuador, ¿verdad? Si queremos ver aquí, tenías un gráfico. Sí, Master, si me ayuda por favor con la gráfica que estamos proyectando. Bueno, aquí tenemos esta gráfica, es extraída de Google. Google tiene amasa pues diferentes información de diferentes partes. Aquí podemos ver partes de las variables que fue extraída. Ahora estamos viendo el GDP, que es el Gross Domestic Product, en el PIB. Y aquí tenemos el gráfico, ¿no? Esta información sale del World Bank, el Banco Mundial, que es uno de los entes más comunes a la hora de guardar este tipo de información. Y bueno, aquí podemos ver el PIB histórico de Ecuador, desde el año 1960 hasta actualmente, hablamos 2022, que tiene registrado como 115 billones, ¿no? Sí. Recuerden que la última información grabada son los datos del 2023. Sí, 2023. El 2024 está sucediendo ahorita, así que no. Claro. Hay previsiones, más no datos fuertes del mismo. Así es. Es más, el Banco Central sacó recién en junio el primer trimestre del 2024, ¿no? Los resultados. Y del 2023 pues son resultados también, como le dicen, preliminares, ¿no? Así es. Pero aún así pues ya son resultados que ya son expuestos para el público, ya se pueden decir. Ahora, veamos, queríamos analizar de los 10 años atrás, ¿no? Así Entonces, digamos de la última década, 2014-2024. Tenemos ahí, bueno, obviamente no es tanto de sorprenderse que la década tenemos de 1960 hasta el 2000, pues de ahí hubo un crecimiento. Ecuador en esta época era un país mayormente agricultor, recién empieza lo que es el año 60, 70, el boom petrolero, y ahí es cuando empieza a crecer Ecuador. Cabe recalcar que la dependencia de Ecuador sobre el petróleo es bastante fuerte aún, y es algo que aporta bastante a nuestro PIB, Producto Interno Bruto. Luego tenemos en 99, en el año 98, 99, hubo justamente la crisis económica de 1999, y a partir del 2000, 2001 ya empieza nuestra dolarización. Sí. Y bueno, viendo desde el año 2000 hasta el año 2022, podemos decir que casi la economía ecuatoriana ha crecido 6 veces, ¿no? en solo 24 años. Y tiene un crecimiento bastante fuerte. Ya luego vamos a la tasa de crecimiento. Para lo que es, ya hablando de el año de 2013, tenemos 95 billones de PIB. Y en el 2022, que es el último que tenemos aquí, tenemos de 115. El crecimiento ha sido mucho más tenue, ha sido más retenido. Más bien hemos tenido procesos en el año 2020. Tuvimos una situación de reducción fuerte de nuestro PIB, llegando a los 99 millones, que es prácticamente la misma cifra del 2016. O sea, en un espacio de 5 años, la economía ecuatoriana no creció. Prácticamente se quedó, o sea, creció, pero al mismo tiempo se redujo, por lo tanto el resultado es que no hubo crecimiento. Sí, justo mencionabas la parte de la importancia del petróleo, ¿no? La importancia del petróleo en el Producto Interno Bruto. Tengo como dato que tú decías aquí, en Ecuador
el recurso, el petróleo, es el eje central de la economía. La industria en promedio aporta entre un 30% a 34% de ingresos y representa en promedio un 12% del Producto Interno Bruto. Wow, ¿Okay? Es bastante. Tenemos aquí cómo se conforman esta industria petrolera. Tenemos la extracción de petróleo, gas natural, actividades de servicios relacionadas y fabricación de productos de refinación de petróleo, ¿okay? Y otros productos. Entonces, como veíamos en el gráfico también, para hablar un poquito del petróleo y ya luego pasar, que siento que es importante comentarlo, en el periodo del 2015 al 2022, el sector petrolero representó en promedio un 10% del PIB. Lo que quiere decir que se mantuvo en ese tiempo, ¿no? Justamente estamos viendo la gráfica hasta el año 2022, en donde pues vemos que sigue siendo un commodity, ¿no? Un commodity, una parte importante de la economía ecuatoriana. Tenemos también que aquí, un dato importante, en el 2015 fue de 9.9% y luego disminuyó hasta ubicarse en 8.3% en el año 2022. Ahora, algo que a mí sí me ha dado, que sí me sorprendió un poco, es que esta participación del petróleo o se ha mantenido o ha ido disminuyendo. Lo que quiere decir que ya no ha estado en este rango de más del 15%, sino que ha disminuido ahora a un 8%, a un 7%. Han habido también casos en donde, pues, recordemos que ahorita se están cerrando ciertas, los ecuatorianos votamos para que se cierren, ¿no? El ITT. Entonces, ahí es donde también ocurre esta parte de en donde cómo nos vamos a financiar, ¿no? Si es una parte importante aún en el presupuesto general del Estado como ingreso, y pues representa un gran representa bastante en el Producto Interno Bruto. O sea, se le puede atribuir varios factores, ¿no?, a la reducción de la participación, por así decirlo. Habría que revisar cifras al detalle. Si tal vez me invento, la producción de petróleo era de 10.000 millones durante todo un año, y luego se ha mantenido con los mismos valores en vez de que no haya crecimiento o haya sido reducido, porque también recordemos que en los últimos años, y especialmente en la época de pandemia, explotó lo que fue la exportación de camarón. Sí. Acuérdate que hablamos de parte del método de medición, las exportaciones netas. Entonces tenemos mayores exportaciones de camarón, mayores exportaciones de banano, mayores exportaciones de cacao, porque justamente estamos discutiendo algunos programas atrás cómo el precio ha ido subiendo. Entonces, eso puede ser las variaciones, ¿no? También está la parte de que tal vez haya un mayor consumo durante todos los años, una mayor inversión. No, habría que ver al detalle, ¿no? Y el precio del petróleo también, pues, ¿no? El precio internacional del petróleo también. Por supuesto, ha ido variando, ¿no? Pero sí, lo que sí queremos dejar por sentado aquí es la importancia del petróleo para la economía, para el Producto Interno Bruto de Ecuador. Sí. Es bastante grande. Aún, ¿no? Aún. Claro, y bueno, ahí podemos hablar acerca de políticas, pero miren, esto hablando de los usos del PIB, ¿no? Imagínate, tu PIB está compuesto un 10% por la exportación de petróleo. Así es. Y sabemos que es un recurso limitado. Entonces el gobierno debe tomar como referencia a este tipo de mediciones y diciendo, ok, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir generando políticas para cambiar hacia otro tipo de matriz productiva, que es lo que hemos venido discutiendo. Y por eso es que se ha mantenido un 10, en un 8%, en donde ya el PIB no petrolero, ¿verdad? El PIB no petrolero, pues, es más del 90%. Sí, ¿no? Inclusive es muy interesante cómo Ecuador maneja sus cifras, porque dividimos PIB petrolero y PIB no petrolero para hacer estas ediciones, y tomando en cuenta la importancia que tiene este producto para nosotros. ¿Te parece si vamos a un corte? Antes de ir a un corte, primero saludamos a nuestros sponsors, por favor, y de ahí regresamos para hacer un mayor análisis acerca del PIB en Ecuador y cómo pues puede ir dando pues mayores aportes. Perfecto, entonces saludamos a nuestro sponsor Equa Translators, oficina de traducción e interpretación. Cuenta con peritos certificados por el Consejo de la Judicatura. No hay nada como la tranquilidad de un trabajo certificado. Encuéntralos en Instagram como Equa Translators, y el WhatsApp lo pueden ver en la pantalla. Sí, perfecto, muchísimas gracias, nos vemos pronto. Listo.
para las complicaciones de la menopausia, memoria, mal humor, estrógeno, para regular el sistema hormonal, genera vitalidad, belleza física y mental, estrógeno, con alto porcentaje en fitoestrógenos, vitaminas y suplementos. Pídalo en tiendas naturistas del país. Otro producto con la garantía y calidad de Laboratorios Hulger. ¿Quieres mantener tu cuerpo joven y lleno de energía? Con Oseo Guard XF9 puedes lograrlo. Purifica tu sangre y combate lesiones musculares, calambres y fatiga. Fortalece tu sistema inmune con su poder antioxidante natural y mejora el sistema nervioso y esquelético. Oseo Guard XF9 previene osteoporosis y artritis, desinflama sin dañar tus mucosas gástricas y reduce las células cancerígenas en el tejido óseo. Su fórmula incluye cloruro de magnesio, calcio, zinc y cúrcuma longa. Estos ingredientes previenen la pérdida muscular y las inflamaciones, retardando el envejecimiento acelerado por la edad o el ejercicio intenso. Con Oseo Guard XF9, eleva tu defensa inmunológica y combate el estrés oxidativo. Siente sus activos naturales trabajando por ti. Oseo Guard XF9 de Laboratorios Hulger. Hola amigos, soy José Francisco Ceballos y hoy quiero contarles sobre mi secreto para mantener mis huesos fuertes y saludables. Durante años, cuidar mi cuerpo fue fundamental, por eso elijo Oseo Guard XF9. Cloruro de magnesio, calcio, zinc, cúrcuma longa. No esperes más, por eso prueba Oseo Guard XF9 y vive al máximo. El tradicional café, con tan solo 2 gotitas de dulce cura. El poder de endulzar sin calorías. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Visión Económica, transmitido por Ecovisión TV. Bueno, sigamos entonces revisando el tema de esta noche, que es análisis del PIB de Ecuador en los últimos 10 años. Veamos, tenemos un gráfico justamente para ir analizando el crecimiento del PIB, ¿no? El porcentaje de crecimiento del PIB del Ecuador. Daniel, coméntame un poco más acerca de este gráfico, por supuesto. Favor. Aquí tenemos el crecimiento histórico de la tasa de crecimiento, ¿no? Cabe recalcar que ya vimos en el anterior bloque el crecimiento en valores. Hasta el 2022 la aproximación era de 115 mil millones de dólares. Pero ahora la tasa de crecimiento, que esto es muy importante. Hablamos en la parte técnica acerca de cómo los países, previsiones para mejorar esa tasa de crecimiento, de igual manera diferentes medidas político-económicas que se pueden tomar para mejorar esta tasa de crecimiento, como también varias empresas para buscar inversión revisan, ¿no?, esto como un medidor. Y bueno, podemos observar, aquí tenemos la tasa histórica, esto es registrado por el Banco Mundial, pueden ver, fijarse en el link en el que estamos trabajando, pero como dijimos, vamos a hacer un análisis de los últimos 10 años, ¿no? Sí. Entonces vamos cerrando un poco la brecha. Tenemos del 2013 al 2023. Recuerden que la información disponible es hasta el último año calendario, en este caso el 2023. Entonces veamos, para buen análisis, del 2012 al 2023. Esta ha sido la tasa de crecimiento de Ecuador. En el 2012 de 5.8%. Ecuador en ese entonces, y para bien o para mal de la dependencia de petróleo que acabamos de comentar, habían buenos precios del petróleo, la producción de Ecuador iba en aumento, entonces Ecuador tenía gozaba de estos beneficios del precio del petróleo. Se vuelve a notar en 2013, 7.2. ¿Qué pasaba aquí también? Y ha sido una crítica muy constante que hemos escuchado del gobierno anterior, los gobiernos anteriores, especialmente de este gobierno de Rafael Correa. Había un alto índice de inversión pública. Entonces, eso era lo que impulsaba fuertemente el crecimiento del PIB en base a la medición que estamos realizando. Máster, si continuamos por favor con la gráfica, ahí tenemos el 2014 4.2 y luego para el 2015 tenemos un crecimiento del 0%. Hay algo importante que decir.
Dos cosas. Regresamos a la dependencia del precio del petróleo. El precio del petróleo en esa época bajó de manera fuerte. Y no solo eso, si ustedes recuerdan, en el 2014 Ecuador tuvo una catástrofe que fue el terremoto que afectó a la provincia de Manabí y a la provincia de Esmeraldas. Eso fue un fuerte impacto al PIB de Ecuador, porque ¿qué también es un PIB? Casas, edificios, todo se mide. Entonces, si se destruye una ciudad, afecta directamente al PIB de un país. Sí, perdón, esto sucedió en el 2016, me estaba confundiendo. Pero estamos hablando de los precios del petróleo y miren, en el 2016 no solo tenemos no creció, sino hubo un decrecimiento del Producto Interno Bruto. Sí, para comentar justamente ese gráfico, me parece excelente el porcentaje de crecimiento, ¿no? Como pudimos escuchar, en el año 2015, veíamos antes de ese año, el 2012, 2013, 2014, vemos cómo, es verdad, los precios de petróleo, también el dinamismo de la economía, ¿no? Cómo también el gobierno, que estaba en ese periodo, gracias a esos precios del petróleo y también esa inversión pública, pues aumentó bastante y dinamizó bastante la economía. ¿Qué significa? Pues significa más dinero, más empleo, más dinamismo, hay más personas trabajando, mayor consumo, ¿no? Exactamente, justamente eso es lo que yo quería llegar. El consumo es algo tan importante para el PIB, no solo de Ecuador, sino en todo el mundo, pero se ve reflejado que en Ecuador el consumo de los hogares es muy importante para el Producto Interno Bruto, para el desarrollo de la economía. Ahora, vemos también luego la caída en el año 2000, desde el 2014, ya se venía sintiendo ese impacto de los precios del petróleo, ¿no? De la caída del precio del petróleo. La cúspide de crecimiento fue el 2013, 7.2%, y a partir de ahí la tasa de crecimiento va disminuyendo. Ya, ahora, mira, de aquí en el 2015, coyunturas externas, que crecimos un 0.1, si no me equivoco. Sí, en 2015 crecimos 0.1. En este año la economía mundial se estanca, ¿verdad? Este año fue la desaceleración de la economía mundial, caída de los precios de las materias primas, debilidad de la demanda global, volatilidad de los mercados financieros y aumento de inestabilidad política de diversos países. Entonces, coyunturas externas que también afectan directamente al Ecuador. Entonces, especialmente porque somos petróleos dependientes, ¿no? Sí, dependemos del petróleo definitivamente. También porque no manejamos una moneda, pues, propia. Claro, ¿no? Así es. No, ahí están las ventajas y desventajas de tener una manera propia. Obviamente en este caso estamos dolarizados, pero bueno, ya es otro programa totalmente distinto. Por supuesto, aquí nadie no estoy diciendo que satanizando el dólar, porque en sí el dólar nos ha dado bastante estabilidad, pero sí hay esas desventajas, ¿no? Que otros países sí lo logran. Sí. Creo que la palabra correcta es amortiguar. Amortiguar las coyunturas externas. Así es. Y obviamente con el manejo correcto, ¿no? Luego tenemos, Ecuador volvió a tener un 6%. Cabe recalcar que también significa una recuperación de la economía. Disminuyó ese 0.7 y ahora creció el 5.3. Y otra vez volvemos a tener en el 2018 1%, 2019 0.2%. Y 2020, que ya sabemos lo que fue la pandemia, el COVID, que cerró muchísimos negocios, hubieron varias personas que también fallecieron, 9.2%. Sí. Luego existe un tipo de recuperación, pero miren, de menos 9.2 a 9.8, estamos hablando de un crecimiento real en comparación al año pasado del 0.6%. Claro, sí, es verdad. Sí se hace esa resta, ¿no? Claro, es una recuperación. Es una recuperación. Más no es un total crecimiento como tal, ¿no? Si en el 2019 estábamos en este punto, entonces ahora regresamos al 2021, eso y un poquito más. Claro, porque si uno se pone a ver la estadística de, 2021 crecimos 9.8%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay empleo? Porque el desempleo inadecuado ha aumentado. Entonces, sí. Hay que coger estas cifras con pinza, porque como dijimos al principio, esta medida es común para revisar el crecimiento, la estabilidad económica de un país, más no es una medida perfecta. Podemos inclusive regresar al gráfico anterior. Más no es una medida social tampoco, ¿no? Así es. Vemos como en el
2008, 108 billones. 2018, 2019, 108 billones, o sea, se mantuvo. 2020, 99 billones, regresó al valor del 2014, casi 2015. Y el 2021, 106, mientras que en el 2019 eran 108. Miren que hay hasta un valor menor, de acuerdo a la información entregada por el Banco Mundial. Ahora, para acotar algo del 2020, el año 2020, bueno, la economía del Ecuador se ve afectada con una disminución de aproximadamente 5.571 millones de dólares, es decir, del 7.8% del PIB respecto al 2019. Mira, hablamos del consumo, obviamente sabemos que las personas estaban en sus casas, el consumo era mínimo, la se producción usaban carros, tampoco. había poca producción, la parte del sector de la construcción estuvo detenido. Entonces, todo eso va afectando el desarrollo de la economía. Sí, y podemos ir a una segunda medida, que es el PIB per cápita, que justamente estuvimos discutiendo de manera técnica el mismo. Aquí vamos a mostrar el PIB per cápita de los últimos 24 años, ¿no? Desde el año 2000, como habíamos advertido, estos son datos netamente técnicos, extraídos del Banco Mundial. Claro, porque yo te podría decir dónde tengo cuánto es ahorita el PIB per cápita, que me tocaría mis 6.000 claro, dólares. ¿dónde está? No. ¿O dónde estuvieron los 6.500 dólares que este mes, ¿no? que no los he recibido? El año pasado, digamos, el 1 de enero, ¿por qué no te dieron tus 6.500 dólares? No significa eso, no significa que tú eres dueño de 6.500 dólares en Ecuador. Okay. Simplemente es una medida, ¿no? Es que se usa. Para mí la riqueza, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, de cada habitante, de cada habitante. ¿no? Pero no funciona así, tampoco significa que el gobierno tiene que depositarte 6.500 dólares el próximo mes. Chuta. Pero bueno, mira, desde lo que es el año 2000, creció de 1.582 dólares a un valor ya el día de hoy de 6.533. Cabe recalcar que en el año 2000 probablemente la población de Ecuador era alrededor de 10 millones o 9 millones de personas, y hoy en día ya hablamos de casi 18 millones de personas. Entonces, significa que ha ido creciendo. No, y quería también hacer un comparativo. Busquemos Colombia, agregando, ¿no? Para ir viendo, busquemos Perú, que son nuestros países vecinos, busquemos Panamá, que son países relacionados con nosotros, y pongamos en cambio ahora otros países fuera de nuestro continente, pero Kuwait, que es un país petrolero, netamente petrolero y con una población bastante pequeña, y pongamos Noruega, que también es un país petrolero, pero y con una población más pequeña que la nuestra, pero con un desarrollo tecnológico bastante alto, ¿no? Bueno, aquí tenemos los diferentes índices. Miren que el PIB de Perú para el 2023 es de 7.789, para Ecuador, para Panamá es de 18.661, siendo un país que no está tan alejado de nosotros, es casi el triple del nuestro. Millones de dólares, ¿no? Miles de dólares. Miles de dólares, ok. Y Colombia, en cambio, tiene un... Colombia siendo... El verde, perdón. El Colombia tiene un PIB muy parecido al de Perú. Sí. O sea, Colombia, Perú y Ecuador, siendo vecinos, están cerca de los mismos valores. Cabe recalcar que la población de Perú y la población de Colombia es entre los tres el más grande, tiene más de 50 millones de habitantes, y Perú alrededor de 30 millones de habitantes. Sí, disculpen, sí, estamos viendo el PIB per cápita, ¿verdad? Claro, sí, PIB per cápita. Perfecto. Y luego ya vamos a Kuwait. Mira, como te decía, es un país con una población bastante pequeña, que es 5 o 6 veces más grande que el de Ecuador, y el de Noruega ni se diga, pues estamos hablando ya de casi más de 12 veces grande que el de Ecuador, y siendo un país con menor población, perdón. Una población alrededor de 6 millones. Es un país, también cabe recalcar, petrolero, ¿no? Sí, también tiene petróleo, una de sus principales exportaciones es el salmón, y tiene una industria tecnológica fuertemente desarrollada. El desarrollo de tecnología es una de las importancias más grandes en un país como Noruega. Pero algo que quiero notar, miren cómo esa tasa de PIB per cápita ha ido variando alrededor del tiempo. O sea, todos los países hoy en día están interconectados. Las economías dependen de ellos. Mira que siguen un patrón similar. Noruega creció, Kuwait creció en esta época, Ecuador también creció en esta época, Colombia también creció. Todos crecieron, y luego vino una parte de la pandemia, ha sido ese
un punto de inflexión, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llega a pensar o nos lleva a decir, tal vez estamos hablando o nos estamos enfrentando a una recesión económica a nivel mundial, que es algo que está siempre en debate. Claro. Y bueno, no sé si tienes algún comentario. Sí, bueno, justamente la época de la pandemia creo que fue también un punto de inflexión, como tú dices, ¿no? Fue muy duro para la economía ecuatoriana, porque recordemos que, como ya recalcamos, en esa época, en el año desde el 2019 a 2020 hasta el 2020, pues decrecimos a gran escala, donde no había producción. No había, muchos empleos se perdieron porque no había producción, no había consumo, que es algo muy importante y que está afectando justamente ahora para el PIB del Ecuador, ¿no? Ahora, tengo también aquí que vale recalcar que volviendo a esta época, en el año 2020, tengo en el segundo trimestre del 2020, esta crisis se vio más afectada, o sea, se sintió más esta crisis, ¿no? Esta crisis económica. Se disminuyó el PIB con 2.300 millones de dólares respecto al año 2019, que es el año anterior, y 1.918 millones de dólares respecto al primer trimestre del 2020. Entonces, hubieron muchos factores en donde no eran buenos para la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces, fue causado ¿por qué? Por la cuarentena, como dijimos, a finales de marzo del 2020, sumado también a varios estados de excepción, que eso también en la parte social, en la parte económica afecta mucho, ¿no? Los estados de excepción afectaron muchísimo al consumo de los hogares, a la producción, especialmente si nosotros somos también una economía que se basa bastante en el sector de los servicios. Recordemos, en los restaurantes, en los alojamientos, el sector del turismo, el sector de la comida. Entonces estuvo muy afectada en ese periodo, ¿no? Sí, justamente acuérdate que conversamos hace unos 3 programas atrás acerca de ello y cómo el consumo se siente en la calle. Vemos la parte de empleo y de empleo inadecuado y cómo va en aumento, lastimosamente. Justamente, para terminar esta idea, algo que recalcar que tú dijiste acerca del consumo, el comercio, ¿qué tan importante? Yo justamente estaba revisando las cuentas nacionales del Ecuador antes del programa, y en el año ya se nota, ¿no?, que sabemos que la producción petrolera es muy importante para el PIB, lo que contribuye, pero de ahí viene la parte no petrolera. Y lo primero que resalta siempre es el comercio, ¿okay? El comercio siempre es en primer lugar. Entonces, ¿qué tan importante, ¿no? ¿Cómo es de gran importancia esa parte del comercio para el PIB del Ecuador? Entonces, hay que resaltar esa parte. También tengo un dato que vale recalcarlo, que Guayaquil, ya hablando un poco más de ciudades específicas, lo tengo aquí. Guayaquil es la ciudad que más aporta al PIB del Ecuador. Entonces, creo que también vale recalcarlo en este momento. Aquí lo tenía en la parte de... Sí, Guayaquil es la ciudad que más aporta. Ya nos va a ver con el dato específico acerca de las cifras. Sí, aquí lo tengo. Guayaquil es la ciudad que más aportó en el 2023 al PIB, con una participación del 23%. ¿Sí? Entonces, obviamente, las actividades económicas que mejor desempeño registró fueron las profesionales, las de construcción, alojamiento y servicios de comida. Entonces, aunque el comercio, como estaba diciendo, se mantiene en primer lugar con una participación del 43%. Exacto. Hay que también recordar, ¿no?, la estructura de Guayaquil. Primero, es la ciudad más poblada. Segundo, también es el puerto más grande del país, donde funcionan pues la mayoría de exportaciones se dan a través de estos puertos. Recordemos que inclusive Pozorja pertenece a Guayaquil. Pozorja es una parroquia de Guayaquil. Entonces, ese nuevo puerto que existe también se toma en cuenta dentro de estas cifras, ¿no? Sí, destacar bastante la parte del comercio, la verdad. Y, por supuesto, luego está Quito, la segunda ciudad no deja de ser Quito, la segunda ciudad más poblada del país. Y, por supuesto, donde está la capital, donde está la mayor cantidad de instituciones públicas, la mayor cantidad de empleos en Quito pertenecen a la función pública. Es importante decirlo, y por eso todas las instituciones se concentran allá. Claro, y mira cómo es tan importante destacar eso, porque es una relación directa entre el consumo de los hogares y el comercio. Entonces, si no hay consumo,
no hay comercio y es lo que va a afectar directamente al Producto Interno Bruto, que sí afecta en gran escala. Por supuesto. Para continuar, Máster, si me ayuda por favor con la pantalla, quería contrastar, ¿no? Parte de nuestra investigación, pudimos extraer este documento que es la programación fiscal 2024-2028 del gobierno actual, gobierno del presidente Daniel Noboa, y el Ministerio de Economía y Finanzas. No, bueno, aquí nos presentan un documento, vamos a bajar a un gráfico que es de nuestro interés, que es este, ¿no? Acá ya revisamos el gráfico del Producto Interno Bruto, pero es un gráfico que te habla acerca del crecimiento de este PIB, ¿no? Entonces, tenemos como dentro de desde el año 2010 hasta el año 2023, tenemos al lado izquierdo los miles y millones de dólares que ha sido el PIB y al mismo tiempo la tasa de crecimiento. Coincide con lo que vamos a revisar del Banco Mundial. Miren cómo en el 2019 hubo simplemente crecimiento del 0.2, en el 2016 hubo una recesión, un decrecimiento del PIB, luego el 6%, pero ahí hablábamos, ¿no?, de cómo hay una recuperación, también se va recuperando. En el 2020 un decrecimiento tan fuerte de 9.2 puntos del PIB y luego en el 2021 una recuperación de 9.8 puntos, que al final es un crecimiento de 0.6 puntos, no 0.6. Y así nos vamos manteniendo. Y para el 2023 un crecimiento solo del 2.4% y se prevé que en este 2024 crezca solo un 1%. Esto es algo que vamos a saber recién en el 2025, claro. Pero miren inclusive estas predicciones que realiza el propio gobierno nacional. Justamente lo que hablaba el Banco Central, ¿no? El Banco Central hablaba de que estamos entrando a una época de recesión, ¿no? ¿Qué es? A ver, es normal, ¿verdad? Es normal porque, como dijimos, el Producto Interno Bruto, las cifras son cíclicas. Entonces, es normal. Sí, lo que se puede ver ahí inclusive un crecimiento, decrecimiento, entonces, crecimiento. ¿Qué está pasando? Está pasando que en el 2020... no tuvimos crecimiento, es decir, estuvimos en negativo, hubo un decrecimiento y luego de eso, de que ya salimos de la pandemia, aumentó el consumo, aumentó el empleo, era obvio que iba a aumentar al 9.8% y después tenía que en algún momento, en algún punto otra vez mantenerse y bajar y otra vez subir. Entonces es algo que por supuesto pues se lo puede contrarrestar con muchas medidas económicas, ¿no? Ahí va la parte en la que nos preguntamos, y fue algo que discutimos en nuestros primeros programas, acerca de estos préstamos del FMI, ¿no? ¿Cuál es el uso que se le da? ¿Qué podemos hacer con estos préstamos? ¿Qué podemos ir impulsando con ellos? Entonces más o menos es lo que vamos midiendo y nos va preguntando. Ahora, ahí va nuestra percepción, nuestra opinión también desde el punto de vista técnico, cómo muchas veces se termina usando estos préstamos para uso de gasto corriente o para una situación del propio pago de deuda, ¿no? Pero en vez de que se use en inversión. Recuerden que parte de las mediciones del PIB es la inversión y ya explicamos cómo realizar una inversión significa una agilización del consumo, una mayor creación de plazas de empleo y demás. Dinamizas la economía, ¿no? Así es. Sí, perfecto. ¿Entramos a otro gráfico o sí, doy algún dato que tengo acá? Por favor, con tu dato ya muestro el gráfico siguiente. Perfecto. Quería también destacar algo que es la importancia de las remesas en el Producto Interno Bruto. Las remesas, ¿no? ¿Qué son las remesas? Las remesas son el dinero que envían los migrantes a sus familias acá en el Ecuador. Entonces es un dato muy importante, ya que tengo que aquí en el 2022 las remesas que recibe Ecuador sumaron 4.468 millones de dólares y representó el 3.87% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto hace que Ecuador sea el país de Sudamérica donde las remesas representan un mayor porcentaje de la economía. ¿Okay? Claro, y eso es algo que, como digo, no también podríamos discutir en otro programa total. Sí. Otra vez, impulsa la dolarización. Sí, impulsa también la dolarización. El ingreso, la mayoría de migrantes se encuentran en Estados Unidos y como segundo lugar, pues, Europa con países como España e Italia, ¿no? Que eso creo que a este punto es mundialmente conocido. Sí, y bueno, la parte de las remesas aquí que llegan los migrantes, que llega a la familia de los migrantes, se lo utiliza para
pagar sus servicios básicos. Consumo. Es netamente consumo. Más que nada eso, y no para nada de inversiones. Como pues en otros países podría ser el caso, ¿no? En este caso es solo consumo y pues aquí es servicios básicos, nada para el ahorro, casi nada para el ahorro. Probablemente solo para subsistir. Una situación de 80% consumo, tal vez un 10% de ahorro y otro 10% de inversión, ¿no? Porque igual está que la tiendita, que el pequeño negocio, pero lo que tú quieres decir es hablar de una inversión extranjera directa, que estamos hablando de, por ejemplo, entran miles de millones de dólares, pero a miles de personas, en vez de que sean 3, 4 empresas que realicen fuertes inversiones. Qué importante, ¿no? Qué importante es también esta parte de los migrantes, cómo sostienen la economía del Ecuador, ¿no? Entonces sí, cabe destacar esto, y que es más, las remesas superan en porcentaje a la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, sí, es una diferencia muy abrumadora, sí, la verdad. Y bueno, también repetimos, ¿no? Igual la parte de esta concientización de parte del gobierno, que tiene que revisar políticas, tiene que revisar qué se puede hacer para impulsar las inversiones extranjeras directas. Ojo, que vengan nuevas empresas no necesariamente significa crear bienestar, cabe recalcar, porque va la parte de la redistribución de la riqueza, es un tema que a mí me interesa muchísimo, pero sí generan cierto porcentaje, ¿no? Es importante decirlo. Pero bueno, sí. Master, se me ayuda con el gráfico que tenemos en pantalla, y es acerca de la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? ¿Se acuerdan que hablamos de X y M? Exportaciones menos importaciones. Aquí estamos, miren, aquí en la parte de abajo existe una diferenciación. Balanza petrolera, aquí tenemos esta parte de la balanza petrolera, y la balanza no petrolera, que es la parte de abajo. William comentaba, ¿no?, con preocupación, la balanza el porcentaje de participación del PIB del petróleo y los beneficios que nos da ha disminuido. Bueno, miren, como indica la balanza comercial, que en enero de 2021 la participación en comparación al año pasado bajó de 1.000 millones. Ahora sí hablamos de números exactos. En enero de 2022 otra vez se redujo a menos 1.600 millones de dólares, y ya para el 2023 solo casi 200 millones de dólares. Mientras que en la parte de exportación, pues vemos de casi 4.000 millones de dólares, otra vez una cifra parecida en el 2022, y en cambio un valor que se encuentra un poco, obviamente, limitado, de 2.200 millones de dólares. Son las exportaciones que se van realizando, ¿no? Hablamos anteriormente acerca, por ejemplo, con el camarón, cómo han habido golpes al precio del camarón, entonces cómo esto va afectando la cifra. Esto es extraído del documento que acabamos de revisar del Ministerio de Economía, y podemos ver también que en la fuente se nombra el Banco Central del Ecuador. Perfecto. Tenía, pues sí, eso más que nada de aquí, pues bueno, recalcar para poder concluir, ¿no? Poder concluir con ciertos datos y ciertas ideas nuestras. Ahora el Banco Central del Ecuador, como estábamos destacando, ha dicho pues que estamos entrando en una etapa de recesión. Investigando, pues es obvio, se encuentran qué significa una etapa de recesión, ¿no? Primero que nada, varios economistas han estado argumentando que el Banco Central del Ecuador lo dice de esa forma porque las predicciones de ellos de crecimiento, digamos que en este año iban a ser de un 1%, un 2%, creo que era un 1%. Sí, 1% es el estimado para este año. Sí. Entonces esas predicciones no se están cumpliendo. Entonces a eso es que se refiere que el Banco Central, pues, que el Ecuador está entrando a una etapa de recesión, ¿no? Que las predicciones no se están cumpliendo. Quiere decir que si la predicción fue de 1% para este año, pues vamos a crecer capaz en un 0.5%, entonces entramos a la etapa de recesión, ¿no? Entonces es algo que pues es como como les decíamos, el crecimiento o la evolución del PIB es como una montaña rusa, tiene subidas, tiene bajadas, en donde es obviamente que si uno ya llega a su punto más bajo, como sucedió en la época de la pandemia del COVID, vamos a tener que subir nuevamente. Claro, ¿no? Pero la recesión se habla acerca de que ya te quedas estancado en esa parte de abajo durante más de un año. O sea, no sales completamente. Y Ecuador vemos que bajó en el 2020 9.6 puntos, luego creció 9.6, luego solo crece un 1%, luego crece un 2%. Entonces es limitado ese crecimiento, y es lo que nos hace pensar en una recesión económica. Y creo que lo estamos sintiendo justamente en estas últimas semanas. Ha habido muchas noticias acerca de cómo
el consumo se está reduciendo, el consumo se ha reducido, cosas que ya discutimos anteriormente, como también se están cerrando, por ejemplo, la inversión que hay en Ecuador. Hablamos de la industria automotriz, que se están cerrando plantas aquí en Ecuador. O sea, poco a poco se va afectando estas situaciones y cómo queremos que estas vaya cambiando, ¿no? Sí, tengo unos puntos aquí que es caída del consumo y de las ventas. Tenemos aquí también un mercado laboral estancado, por supuesto, también esto se debe también a la recesión. Y los ecuatorianos estamos pidiendo menos créditos, ¿no? Lo que quiere decir que no queremos emprender o invertir en algo, no queremos consumir también. Pedimos menos créditos, ojo, dos cosas. Pedimos menos créditos y al mismo tiempo nos aprueban menos créditos. Porque también ya las personas sujetas de crédito no pueden presentar las garantías o no tienen la capacidad de presentar las garantías para acceder a unos créditos más grandes. Y la mayoría de créditos que se obtiene en Ecuador, y eso es un dato muy preciso, es para consumo. La tarjeta de crédito es para consumo. No tienen otro tipo de... se encuentran otro tipo de usos. También tengo otro punto importante que es menor producción, por supuesto. Se siente la menor producción, lo que quiere decir que cayeron las importaciones de insumos y equipos. Y la crisis del sector petrolero, que también se la ha sentido, ¿no? Entonces, cabe destacar esta parte de que Ecuador está entrando en esa etapa de recesión y pues que recordarles que esta evolución del PIB es un ciclo, ¿no? Una montaña rusa. Veremos cómo nos va. Las predicciones para el 2024 es el 1% de crecimiento, de crecimiento. Veremos si se cumplen o no, dependiendo de las políticas pues, gubernamentales que se hagan. Y también la inversión del gasto de gobierno es muy importante para este dinamismo de la economía, para dinamizar el consumo de los hogares también. Y pues una parte importante que siempre dicen que es la inversión extranjera. La verdad es que es una falacia bien grande eso de que la inversión extranjera aporta bastante en el PIB o que puede aportar bastante en el PIB. La inversión extranjera aporta apenas el 0.6% aquí en Ecuador en el PIB, ¿no? Entonces se ha mantenido de esa forma, nunca ha sido mayor al 1.5%, jamás. Entonces, inclusive con gobiernos que ya entraron de corte capitalista, por así decirlo, a partir del 2017, y no se notaba lastimosamente. Justamente con el gobierno de Guillermo Lasso, que entró con el plan de gobierno para aumentar la inversión extranjera, pues no se dio. Lastimosamente. Pero bueno, para ir cerrando como comentario final, también una recomendación. Por supuesto, hablamos de los usos de esta medida del PIB. Y es impulsar políticas que no se concentren simplemente en una situación de gasto corriente, sino de inversión. Nos lo hablamos otra vez anteriormente en la parte del consumo y lo repetimos otra vez. Sentimos o analizamos desde este programa que la inversión pública está faltando. También no solo pública, sino también de la privada. Porque necesitamos dinamizar esta economía. Tú mismo hacías muchos puntos acerca de ello. Y eso, el consumo es lo más importante para la generación de empleo y el dinamismo de esta economía. Sí, todo está relacionado. Entonces, la verdad es que ha sido un excelente programa. Sí, eso es todo por el día de hoy. William, te agradezco una vez más estar aquí contigo y nos vemos pronto todos en el siguiente programa. Pase bien. Chao, gracias. Buenas noches. Para las complicaciones de la menopausia, memoria, mal humor, estrógeno. Para regular el sistema hormonal, genera vitalidad, belleza física y mental, estrógeno. Con alto porcentaje en fitoestrógenos, vitaminas y suplementos. Pídalo en tiendas naturistas del país. Otro producto con la garantía y calidad de Laboratorio Schulger. El tradicional café, con tan solo 2 gotitas de dulce cura. El poder de endulzar sin calorías.